Hola, buenos días a todos. En primer lugar, desearles que estén todos, se encuentren bien de salud. Eh, en principio, bueno, como les dijo en un correo el profesor Alejandro, iba a hacer esta presentación en horario de clase, pero por motivos de trabajo no he podido. Entonces no me ha quedado más remedio que grabarla. Y bueno, espero no aburrirles demasiado. Bueno, para ponernos un poco en situación sobre el concepto de economía ambiental, podemos decir que nos proporciona una nueva perspectiva sobre el medio ambiente. Un momento que voy a quitar esto. Como decía, nos proporciona una nueva perspectiva sobre el medio ambiente que da lugar a preocupación, a la preocupación por el medio ambiente, que se refleja con la creación de organismos y leyes a causa de romper el equilibrio de los ecosistemas. Esto en Chile se ve reflejado con la creación del CONAMA, la Ley de Bases de Medio Ambiente, entre otras. Bueno. Nos encontramos con que aparece el concepto de desarrollo sostenible como un análisis de problemas ambientales ocasionados por el sistema económico tradicional o el sistema económico actual. Esto que acabamos de ver nos lleva a la aparición de otro concepto como manera de entender la economía. Este concepto es la economía ecológica, que entiende que el sistema económico es un subsistema del sistema ecológico. Este concepto de economía ecológica nos muestra los límites que tienen los ecosistemas, tanto como fuente como sumidero, y nos obliga a relacionar el crecimiento económico con los ecosistemas. Este crecimiento económico que acabamos de nombrar se dispara concretamente a partir de la revolución industrial y a partir de la implementación de la economía de mercado. Concretamente, la producción agrícola se dispara junto con el consumo de energía. Esto evidentemente tiene unas consecuencias, el crecimiento, y lo podemos ver desde dos puntos de vista. Un punto de vista optimista o bueno, bajo el que queremos o pensamos que este sistema puede mantener el planeta ilimitadamente. Y bajo un punto de vista pesimista, pues hemos llegado al límite del planeta en estos momentos. Esto nos sitúa en un punto en el que nos vemos obligados a relacionar población, contaminación, capital industrial y recursos no renovables. Y esto conlleva muchos desafíos. Desafíos para conseguir un desarrollo sostenible. Por un lado, de producción, tanto lo que hace referencia a recursos renovables y no renovables, y desde el punto de vista del consumo, diferenciar entre bienes de lujo y bienes necesarios. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco de los mercados y de los términos o conceptos que hemos visto en este tema. Podemos empezar por los mercados perfectamente competitivos, que se caracterizan por estar libre de externalidades. Estas externalidades se pueden definir como los efectos que afectan a aquellos que están fuera de la transacción de mercado y pueden ser tanto positivos como negativos.
Vale. Surgieron también instrumentos para gestionar estas externalidades, estos efectos que tiene la economía. Algunos de ellos son impuestos, subsidios o simples normas de control. Todo ello pues, para intentar conseguir un equilibrio. Y esto nos plantea una nueva situación. Nos lleva a los conceptos de derecho de propiedad y ambiente, que se puede explicar como el derecho a ocasionar una externalidad y derecho a no sufrir dicha externalidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, entre comillas, el derecho a poder contaminar y el derecho a la vez de estar libre de contaminación. Esto normalmente suele ser regulado con leyes. Bueno, dentro de los mercados nos encontramos también con el concepto de costos marginales, que se puede definir como costo que se asume al iniciar la producción de una unidad adicional. Podemos encontrar costo marginal privado, que es el que asume el propio productor. Por ejemplo, la producción en sí, materiales, mano de obra, trámites administrativos y costo marginal externo. Estos costos son asumidos por terceros que están fuera de la transacción de mercado. Se entiende o esto se puede entender como una externalidad negativa. Si no hay un equilibrio entre producción y demanda, se genera lo que se conoce como pérdidas irrecuperables. Ahora también dentro de los mercados vamos a ver los tipos y técnicas de valoración. Bueno, dentro de los tipos y técnicas de valoración, lo primero que tendríamos que definir sería el valor económico total, que es la suma de dos componentes, tanto el valor de no uso y el valor de uso. Es importante saber que podemos obtener un valor de uso directo incluso si dejamos un recurso natural intacto. Ya sea el poder hacer trekking, salir al campo, a las montañas. Para determinar el valor, necesitamos medir los componentes anteriores bajo dos situaciones, la disposición a pagar y la voluntad de aceptar. Y esto simplemente depende de la capacidad económica de cada persona. Para esto se utilizan varias técnicas de valoración, la valoración de mercado, método de coste-enfermedad, métodos de coste de reemplazar, métodos preferencia revelada, métodos preferencia declarada. Y todos estos métodos o herramientas, o bueno, estos métodos sirven como herramienta para el análisis de políticas para determinar el beneficio neto. Bueno, respecto al valor presente, podemos obtenerlo mediante un análisis costo-beneficio bajo el criterio de decisión de valor actual neto, o VAM. Este valor actual neto se puede definir como un indicador financiero que a través de los flujos de caja indica la viabilidad de un proyecto. Se calcularía mediante la fórmula que aparece ahí, donde BT y C sub T son los flujos de caja, beneficio menos costo, R es la tasa de descuento y T el periodo en el que se analiza el flujo de caja.
Una vez hecho el estudio o esta valoración, la interpretación de los resultados según el valor, pues puede variar según sea el van mayor que cero. Si es así, quiere decir que es conveniente o que podría ser conveniente invertir en un determinado proyecto, ya que los beneficios son superiores a los costos. Cuando el ban es igual a cero, indica que hay una cierta situación de incertidumbre y que habría que, o se debería hacer un estudio un poco más profundo de la situación. Si por el contrario lo que tenemos es un ban menor a cero, pues directamente es un indicador de que lo más conveniente es no invertir en el proyecto. Bueno, ahora vamos con otro concepto asociado al impacto que provoca el sistema económico actual o tradicional en el medio ambiente. Estos dos conceptos son huellas y sustentabilidad. El segundo, sustentabilidad, lo podemos definir como satisfacer las necesidades de las generaciones actuales o presentes sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y huella ecológica como un concepto que tiene la finalidad de hacernos ver de manera más sencilla el costo que tiene nuestro modo de vida sobre la salud del planeta. Bien, para esto podríamos poner varios ejemplos, como la tierra o la cantidad de tierra necesaria para mantener a la población actual, o las tierras necesarias para la plantación de bosques, para la producción de papel, madera, que esto nos lleva a otro concepto, a otro término, que es la biocapacidad. Bien, nos encontramos ahora con el concepto de déficit ecológico, que surge al comparar directamente huella ecológica con biocapacidad. Si la huella ecológica es superior a la biocapacidad, se produce este déficit. Dentro de los tipos de huella, nos encontramos con la huella de carbono, que es un indicador del impacto de los gases de efecto invernadero a causa de la actividad humana. Esto engloba absolutamente todo el proceso de producción o actividad para fabricar o desarrollar un determinado producto. Mismamente, hace poco, estos días de atrás, supongo, yo me lo creí, vi que estaban hablando en la televisión sobre la huella de carbono y ponían un ejemplo que era la huella que deja mandar un email de 1 MB con un archivo de 1 MB, y eso producía o provocaba una huella de carbono de 19 gramos de CO2. Así que, bueno. Otro concepto es la huella hídrica, que se puede definir como volumen de agua necesaria para la producción de un bien o servicio que utiliza la población. Aquí engloba tanto aguas verdes, aguas grises, azules, agua directa, agua indirecta. Bien, ahora vamos a pasar al tema de política ambiental. Bien, estas políticas ambientales, en principio, los objetivos que tienen es fijar estrategias para el desarrollo, generar condiciones de igualdad o establecer condiciones mínimas de calidad. En general, se puede decir que lo que intentan es solucionar fallas de mercado. Estos objetivos lo que buscan es un cambio a través de ciertas estrategias para prevenir, compensar o
eliminar la degradación ambiental. Pero esto tiene un inconveniente, que los fondos requeridos para llevar a cabo esto compiten con otros usos, como pueda ser la inversión en salud, pero bueno, eh, nos podríamos también plantear que invertir en conservar el medio ambiente y los ecosistemas es invertir directamente en salud. Para esto lo que se utiliza son determinados instrumentos, normalmente son instrumentos económicos como impuestos, subsidios, gestión de mercados, incentivos de aplicación. Cada uno, no voy a entrar tampoco en explicar cada uno de ellos porque si no el vídeo se alargaría muchísimo. Pero bueno, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Estos mismos instrumentos están limitados por ciertos obstáculos. Por un lado, nos podemos encontrar los obstáculos político-ideológicos, impuestos y bonos de emisión, falta de voluntad política para priorizar lo ambiental o falta de capacidad ambientalista para discutir los temas. Esto lo he puesto en rojo porque realmente creo que hoy en día son los mayores problemas que nos encontramos a la hora de intentar aplicar ciertas políticas. Y bueno, los relacionados con la equidad, como falta de análisis de impacto en los más desfavorecidos, sesgos políticos que ponen limitaciones a los instrumentos. Aquí un ejemplo serían los impuestos regresivos, que precisamente afectan más a las personas más pobres. Bueno, vamos a ver ahora los bienes públicos y comunes. Y vamos a ver las características de cada uno de ellos. Los bienes públicos se caracterizan por ser indivisibles, o lo podríamos decir de otra manera, no presentan rivalidad. No son excluyentes, lo que quiere decir es que se ofrecen a todos. Y los bienes comunes de libre acceso, al contrario que los bienes públicos, presentan rivalidad, es decir, que el consumo por una persona disminuye la disponibilidad para otra. Y al igual que los bienes públicos, tampoco son excluyentes. Bueno, y derivado de los dos términos anteriores aparece otro concepto que es la tragedia de los comunes. Esto tiene que ver con una disposición o con mi disposición o con la disposición que podemos tener para cooperar, sin saber lo que va a hacer el otro individuo. Entonces es cuando nos surge el dilema de colaboro o no colaboro. Esto nos sitúa ante otro problema, que es que hay pocos incentivos para la colaboración y en consecuencia pues, la mayor parte de las ocasiones pues se decide no colaborar. Bueno, vamos a ver ahora algunos términos o algunos conceptos relacionados con la economía ecológica. Esta economía ecológica surge como herramienta para ampliar la visión para análisis del proceso económico en relación con los recursos naturales. Relacionado a esto directamente aparecen conceptos relacionados que son el capital natural, que es la dotación de recursos naturales de soporte de vida. Aquí hay un problema. Aquí. Aquí hay, lo que decía, hay un problema, y es que este capital natural no está reflejado o normalmente no está reflejado en la contabilidad de un país. Es decir, no se sabe ni se lleva un registro de si aumenta o disminuye.
Posiblemente esto sea pues porque no interesa que quede registrado cuánto destruimos los ecosistemas. Bueno, la economía ecológica propone varias opciones de sostenibilidad. Sostenibilidad fuerte, en este caso, el capital natural y el capital artificial son no sustitutos, es decir, el capital artificial no puede o no debe reemplazar al capital natural. Y por otro lado nos encontramos con sostenibilidad débil, que es la disminución del capital natural que se justifica con incrementos del capital artificial. Un ejemplo claro de esto es el cambio, por ejemplo, de bosques a campos de cultivo. En relación a esto último, surge otro concepto que es el principio de precaución, que simplemente consiste en actuar con cuidado para evitar que un cierto recurso se degrade porque no se conoce el efecto a largo plazo que esto tiene. En consecuencia, pues es mejor alterarlo lo menos posible o dejarlo intacto. Y bueno, me pidió también el profesor Alejandro que profundizase un poco en algún tema que yo eligiese y bueno, tampoco me voy a extender mucho por no alargar en exceso el vídeo, pero bueno, el tema sobre el que voy a plantear alguna pregunta o alguna situación es sobre las políticas ambientales. Bueno, esto no lo he añadido a la presentación porque iban a ser ya muchas diapositivas, así que simplemente lo voy a comentar. Bueno, respecto a lo que decía, las políticas ambientales, que hemos visto algunos conceptos relacionados con ellas anteriormente, se pueden definir como la estrategia que se realizan desde las diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, que a través de elaboración y aplicación de diferentes normativas ambientales buscan hacer frente a los problemas ambientales existentes hoy en día. A nivel mundial nos encontramos con la ONU, que cuenta en principio con un organismo especializado cuya misión principal es la de fomentar la cooperación internacional en asuntos relacionados con el medio ambiente a nivel mundial y esto lo hace a través del organismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En cuanto a la Unión Europea, las políticas ambientales se centran en fomentar una economía innovadora y circular en la que se proteja la biodiversidad. Y bueno, esto sobre el papel pues queda todo muy bonito, muy bien, y es en este punto y en este contexto en el que yo planteo una pregunta que es la siguiente. ¿Son eficaces las políticas ambientales? Bueno, yo creo que su efectividad es bastante dudosa. Pero bueno, para intentar responder de manera un poco más clara a esta pregunta, voy a hacerlo utilizando el ejemplo de gestión de plásticos. Todos sabemos que en los últimos años se promocionan proyectos para la gestión de estos residuos, prohíben fabricación, importación, venta y distribución. También todo esto lo prohíben respecto a los plásticos de un solo uso. Proponen sustituirlos por materiales no contaminantes, se invierte en educación, en incentivos y finalmente parece que todo esto es de escasa o
aplicación. Yo personalmente de lo que sí estoy seguro es que lo que sí que tiene es un efecto político, aun sin haber evidentemente resultados significativos. Y aquí vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Son efectivas las políticas ambientales? Pues bueno, para responder de manera rápida y de manera personal, a mi modo de ver, no, sobre todo si no se aplican. Y si no se aplican, pues evidentemente no sirven de nada. Y con esto terminaba o termino la presentación. Como os decía antes, espero no haberles aburrido mucho, que estén todos bien de salud y, y mucha suerte en el examen de después. Un saludo a todos desde España.